A pesar de obtener su licencia hace casi una década, la multinacional canadiense Continental Gold no había podido comenzar la explotación de la mina de Buriticá debido a la presencia de la minería ilegal. El Estado, liderado por el presidente de la República, la gobernación de Antioquia, la fuerza pública, policía, ejército, la misma alcaldía y las entidades de control, decidieron hacer una intervención necesaria en Buriticá. Una intervención que se ha convertido en el modelo a seguir de intervenciones contra la minería ilegal. Y eso no solamente es una intervención de fuerza pública. Se tuvo que tener un importante pie de fuerza y fuerza pública para una intervención de choque. La Policía Nacional tuvo que enfrentar a los mineros ilegales que se habían asentado en el territorio. Hace un año se trató de ingresar a ese sitio y hubo una confrontación bastante fuerte con todos los mineros. Este año, con una metodología completamente adoptada entre todas las instituciones, primero que todo se hizo una gran difusión de comunicación. Se establecieron los puntos donde estaba la minería ilícita e ilegal. Se empezaron a advertir realmente quiénes eran los mineros autorizados. Se estableció una comunicación con la empresa legalmente constituida y que estaba haciendo la exploración. Una vez terminada la intervención, el gobierno autorizó la explotación por parte de Continental Gold en noviembre del 2016. La mina de Continental Gold, por la forma en cómo se desarrolla, va a ser una de las minas de oro más importantes de Latinoamérica, si no la más grande en producción cuando alcance su etapa máxima de 8 toneladas anuales. Va a ser un ejercicio bastante interesante de tecnología, de minería subterránea y por supuesto va a agregar de manera significativa a la producción mundial. Parte de lo que le trae al país Continental Gold con el proyecto Buriticá es una mina a una gran escala. Es como se han hecho los grandes desarrollos mineros en el mundo y en las Américas. Continental Gold reitera que la extracción subterránea tiene un menor impacto sobre el medio ambiente, además de que plantea reinsertar a la mina el 80% del material estéril que ya no contiene oro. El Estado hace una concesión, subcontrata la explotación del recurso minero y lo tiene que contratar de la manera más eficiente. Y esta es la manera más eficiente, protegiendo el medio ambiente, pero también con un desarrollo tecnológico para sacar el mayor mineral posible de la tierra. La mina de Buriticá contará con túneles de 5 por 5 metros, extrayendo 3.000 toneladas de roca al día en varios niveles a la vez. La expulsión de los mineros ilegales abre la puerta a un proceso de coexistencia con los mineros cuyas familias vienen explotando la mina desde hace varias generaciones. Estos desarrollos mineros, especialmente en el oro, que son propensos a esa minería ilegal, tiene que tener una particularidad sine qua non, y es el imperio de la ley y la institucionalidad. Eso fue lo que se hizo en Buriticá. Hoy en día tenemos 8 formalizaciones, 8 asociaciones de mineros tradicionales de Buriticá, buritiqueños, con los cuales estamos trabajando. Mi tradición minera viene de mis abuelos. Mi abuela, mi bisabuela tenía un corte en un caño donde ella iba y sacaba el sustento para sostener toda su familia. Trabajamos de forma informal en predios de la Continental Gold, o sea, no predios de la Continental Gold, sino tierras que estaban en predios de la Continental Gold. Desde el 2014 estamos en un proceso de formalización. En el proceso de formalización se nos entrega un área donde podemos abrir una bocamina. En este proceso llevamos 2 años de formalizados
Ha sido muy beneficioso porque estamos apoyados por Continental de manera con profesionales que ellos nos mandan a estar pendientes de nuestras labores.